agradecerles por hacer el espacio para sacar el ratito en esta mañana y poder compartir con nosotros. Es una actividad que honestamente les digo ha llevado pues bastante preparación para poder llegar ya el día de hoy a la puesta en escena de lo que hemos estado desarrollando. Y pues bueno, parte del proceso que nosotros desarrollamos tuvo que ver precisamente con la elección de las temáticas. Les digo muy honestamente, no es una temática antojadiza, sino que año a año, en el proceso del desarrollo de Leidú, pues vamos tomando nota de cuáles son las inquietudes que van surgiendo y eso nos da luces muy claras de hacia dónde debería ir la temática del año siguiente. En este caso, pues bueno, aunque es mi especialidad y formo parte de la organización, no hay mayor intervención de parte mía, pero el tema, pues efectivamente, es de evaluación. Y les quería compartir en esta mañana un tallercito para que podamos discutir acerca de la evaluación, pero pensando la evaluación como un proceso ligado e implícito al proceso de aprendizaje. Pero no vamos a quedarnos únicamente hablando de la parte de cómo me sirve la evaluación para filtrar quién aprueba, quién no aprueba. De ahí el subtítulo de Más allá de la nota. Mi nombre es Roberto Guzmán Gómez y como ya les mencionaba, este, trabajo en el departamento de docencia universitaria y mi especialidad pues es precisamente la evaluación de los aprendizajes. Para arrancar, me gustaría tal vez que tengamos claros algunos elementos de partida. He pensado tres preguntas muy breves sobre las que por supuesto podríamos dedicar una mañana completa a discutirlas, pero que de manera muy sintética quisiera pues traerlas a colación para sentar las bases para el resto de la discusión que vamos a tener en este ratito. Lo primero de ello tiene que ver con el qué entendemos por evaluar. Evaluar, desafortunadamente, en muchos casos va a tener siempre una connotación negativa. ¿Por qué? Porque el evaluar, desafortunadamente, lo hemos ligado siempre con un punto de vista muy punitivo, muy de que si me están evaluando es porque estoy haciendo mal las cosas y eso va a tener una consecuencia, va a tener un castigo. Desafortunadamente, en muchos casos, desde la escuela, nosotros mismos empezamos a vender esa idea a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, etcétera, etcétera. Y siempre hay un aura como de, uy, viene la temporada de exámenes, y eso, créanme que por supuesto que empieza a pesar desde la infancia temprana. Pero bueno, en realidad, deberíamos cambiar ese enfoque y empezar a comprender que el evaluar lo que nos permite es realizar mediciones y valoraciones del proceso que estamos desarrollando con miras a la mejora. Hay un refrán que nosotros utilizamos, bueno, una frase, en realidad, hay una frase que nosotros empleamos en evaluación muy recurrentemente, que es que lo que no se mide, lo que no se valora, no mejora. Y en muchos casos, por la manera en la que nosotros solemos ver la evaluación, casi siempre nos sentimos expuestos, nos sentimos desnudos ante esa revisión y se deja de lado la posibilidad de que a partir de esa evaluación que se hace y de los resultados que se obtengan, podemos proponer mejoras, ya sea mejoras para el proceso formativo, mejoras para nosotros mismos como docentes, mejoras para el plan de estudios e incluso en muchos casos invisibilizamos que estas mejoras también podrían ir muy apegadas al proceso de aprendizaje que desarrolla la persona estudiante. Al fin y al cabo, aquí es a lo que quiero llegar, que la evaluación lo vamos a entender como un proceso de toma de información, de toma de datos, con miras a la mejora continua de todos los actores. Entonces, eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Con qué objetivo evaluamos en la educación superior? ¿Evaluamos para que las personas aprueben o reprueben? No, no, no. Eso es solo una parte. ¿Evaluamos para que las personas se gradúen o no se gradúen? No, no. Eso es otra parte. ¿Evaluamos para que las personas estudiantes sientan la presión de que tienen que estudiar antes del quiz, antes del examen? No, eso tampoco. ¿Evaluamos para que las personas estudiantes estén obligadas a aprenderse la materia y que tengan además que asistir a clases? No, peor. Ahí nos estamos entrando en un rol muy punitivo de la evaluación. Entonces, ¿para qué evaluamos? Bueno, ya lo mencionábamos. La evaluación principalmente debería ir enfocada a la toma de decisiones y
a la mejora misma del proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero insisto, no vamos a pensar la evaluación únicamente como una toma de decisiones que se va a centrar en el actuar del docente, sino que también debería ir encaminado a la concientización de la persona estudiante de qué pueden hacer ellos y ellas para mejorar sus aportes en este proceso. Y luego tengo una tercera pregunta, que ahora sí va dirigida a cada uno y a cada una de ustedes. Y no es necesario que la respondan en este momento, pero es una pregunta que nosotros deberíamos, sobre la cual, perdón, nosotros deberíamos reflexionar muy frecuentemente. Y es el cómo son mis evaluaciones, ¿ok? ¿Cómo evalúo habitualmente? Y hay varias opciones. De hecho, hay una investigación que hizo una compañera de nosotros que básicamente lograba segmentar a la población de docentes universitarios en tres grandes grupos respecto a su actuar en el aula. Y eso, por supuesto, que iba ligado también a el proceso de evaluación. Hay uno que es el docente que se va por lo mínimo, evalúa porque necesita declarar una nota cuando cierra actas, eso es el mínimo esfuerzo. Tenemos otro caso que es el docente que evalúa 100% apegado a la normativa, todo lo hace bien, los estudiantes no pueden apelar porque todo va de acuerdo a la normativa. Y hay un tercer caso, hay una tercera segmentación, por decirlo de alguna manera, de profesores y profesoras, que son aquellas que más bien buscan que sus evaluaciones, además de estar apegadas a la normativa, sean actividades dinámicas, sean actividades que fomenten el aprendizaje y sobre todo tienen también un componente muy valioso de flexibilidad. Y con flexibilidad no quiero decir que se pierda la objetividad del proceso de evaluación, sino que esta flexibilidad más bien lo que busca es que en la medida de lo posible, si hay errores en algunas de las evaluaciones que se realizaron, este docente o esta docente propone opciones para que las personas estudiantes puedan mejorar y reflexionar sobre esas fallas que tuvieron, ya sea para obtener puntos extra, ya sea que desde el inicio se haya considerado una segunda entrega de un proyecto, de un examen, de una exposición, pero se va a ver la evaluación como un proceso de realimentación oportuna sin que necesariamente vayamos a verlo únicamente como, ah, mira, Luisa entregó esta tarea mala. Del 100% de los puntos le voy a poner solo 50 y que se sienta mal porque ella erró en el proceso. No es esa la idea. La evaluación más bien debería decirle a Luisa, vea, Luisa, cometió estos errores. Préstele atención, vamos a ver cómo podemos corregirlos y yo le voy a dar un chance para que los pueda corregir. Le voy a dar la oportunidad de contar con una realimentación adecuada para que pueda corregir esos errores y vean que acá ya la evaluación dejó de ser un castigo, únicamente una asignación de una nota, sino que la vemos también como un espacio de mejora. Voy a detener por acá un momentito la pantalla para darles ahora sí la bienvenida al resto de compañeros que se conectaron. Bienvenida Vilma, bienvenida Katia, Sabrina, Francisco, Pilar, doña Liliana, alguien se me perdió. Valerie, Diana, Cintia, Gerardo, Hanna. Bueno, aprovecho también este espaciecito, como les decía hace unos instantes, para que podamos pensar también un poco respecto a cómo es ese proceso de evaluación que nosotros desarrollamos. Y vamos a ver, yo no quiero que piensen que de esas tres grandes categorías que les mencioné hace un momento, que una es la adecuada, que otra es la errónea. No, no podemos ser tan laxos y de clasificar como que cada una de estas es la única adecuada y que nos va a resolver todas las situaciones. No, no, no es esa la idea. Lo que sí es muy importante es que nosotros mismos seamos conscientes de cómo es ese proceso de evaluación que nosotros desarrollamos y para qué estamos desarrollando ese proceso de formación. Muy bien. Buenos días, Diana. Buenos días, Hanna. Continuemos entonces y sientan la libertad de que en el momento en el que deseen aportar algo a la presentación que les estoy compartiendo, toman la palabra y con toda comodidad, con toda seguridad, pueden intervenir. Continuemos con la presentación que les compartía.
Ok, entonces estas eran tres preguntillas que traía para que pudiéramos dialogar un poquito respecto a ellas y también pues para tener chance de que se nos conectaran el resto de compañeros y compañeras. Ahora les traía por acá una situación que yo sé que tal vez a algunos no nos va a resultar tan ajena, pero veamos a ver qué nos dice este contexto. Dice, ubiquémonos en la siguiente situación. Somos estudiantes universitarios, como lo fuimos hace algunos años. Estamos en la carrera de nuestra elección y actualmente nos encontramos cursando una de aquellas materias o asignaturas que son rotadoras para la mayor parte de estudiantes. En el caso de nosotros en Costa Rica, a ese tipo de cursos les llamamos cursos coladero, que son aquellos cursos que sabemos que se inscriben 70 estudiantes y que desafortunadamente aprobarán tal vez unas 20, 25 personas para que ustedes se hagan una idea de a qué es a lo que intentamos hacer referencia por acá. Continuando con la situación que les propongo acá, dice que hace 3 semanas realizamos una prueba escrita con un valor del 30% de la nota total del curso. Sentimos que en la prueba nos fue bastante bien, o sea, esperamos un resultado bastante positivo. Y además, creemos que nos preparamos adecuadamente para la prueba. Justo antes de terminar la clase, la persona docente del curso nos entrega los exámenes calificados y la nota que obtuvimos es de un 60 sobre 100, o sea, un poquito más de la mitad de la nota. No nos fue tan bien como esperábamos. Inmediatamente salimos del aula, pues vamos tarde para el siguiente curso, pero llevamos la prueba en nuestras manos y vamos con muchas dudas respecto al desarrollo del curso y lo que queda del mismo. Voy a detener por acá la presentación, un segundito, porque me gustaría que analicemos la situación. Es una situación que, bueno, tal vez para muchos de nosotros cuando fuimos estudiantes no se nos hizo ajena, pero quería preguntarles, ¿qué sensaciones les trae a ustedes? ¿Qué críticas podrían realizar a esta situación que está por acá? No sé si alguno o alguna desea intervenir y darnos ese punto de vista. Adelante, Valerie. Mm. Hola, buenos días. Un gusto Buenos estar por días. acá. Bien, escuchando un poco el planteamiento, creo que son varios los factores que influyen en que el resultado de repente no sea muy positivo, ¿verdad? En primer lugar, creo que sí es una prueba de evaluación continua, porque ahí no comprendí si pareciera que es un examen final, nota total del curso. Pareciera que es un examen final, 30% me parece bastante pesado en cuanto a ponderación para una Ujú, evaluación, ¿verdad? Sobre todo si teniendo en cuenta que es de repente, históricamente, uno como docente puede saber si ha existido previamente retos dentro de los grupos que ha recibido. Uno ya sabe más o menos cuáles son los temas que siempre más les cuestan. Creo que el momento de la evaluación también es un punto importante. Al final del periodo siempre están más tensos. Obviamente se están jugando el aprobar la clase. Entonces, creo que le faltó un poco de flexibilidad al docente. Creo que no hubo una evaluación centrada en el alumno. Eh, y eso pues puede repercutir mucho, ¿verdad? En la forma en la que se da la experiencia. ok, ok, perfecto, muy bien. Analizaste dos elementos bastante importantes, pero les garantizo que hay un montón más de detallitos muy finitos por ahí que yo como evaluador les podría decir que se podrían mejorar y que son cuestiones tal vez muy sencillas de corregir, pero que bueno, he de decirles que a veces en la práctica nos damos cuenta que no son abordadas de la mejor manera. Adelante, Sabrina, te cedo la palabra. Hola, buenos días. Buenos Sí, días. me parece que lo que más me llama la atención es que la percepción de los estudiantes de haber hecho el examen y que les haya ido bastante bien, comparado con la nota que obtuvieron, no está sincronizada. Entonces, ahí habría tal vez un problema de comunicación entre lo que los estudiantes sienten
que están haciendo bien y lo que el profesor evalúa. ¿Y cómo lo evalúa? Porque no es un estudiante que piensa que hizo todo bien, que no pasa el examen, ¿verdad? Si pasara con 70, por ejemplo, no, no tiene mucho sentido. Entonces habría tal vez un problema de comunicación entre estudiante y profesor. Ok. Para aportar ahí algunos elementos más a los que ya nos comentó la profesora Valerie y la compañera Sabrina, hay otros elementos que también podemos considerar. Como les digo, hay muchos detallitos que yo agregué en este caso, que si bien es cierto, es una situación ficticia, eh, no está desligada al 100% de la realidad. Construimos este caso considerando pues situaciones que muchos profesores nos han comentado y que también hemos recibido como parte de consultas de las personas estudiantes. Adelante, Diana. Buenos días. Buenos días. Algo que me llama la atención es que dice que casi que terminando la clase como que les da el examen y se van, ¿verdad? Entonces, me parece que algo muy importante es darle la nota, resolver, ¿verdad? Si a todos les fue bien, pues casi que no hay mucho, ¿verdad? Que hacer. Pero si hay problemas específicos, digamos, en los que les fue mal, resolverlos, preguntarles cuál fue el error, porque decía que ellos tenían la sensación de que les había ido bien, ¿verdad? Entonces hay algo que no se logró, ¿verdad? Comunicar bien o enseñar. Entonces me parece que hay que dedicar tiempo en clase para resolver el examen o ver qué dudas salen o en qué fallaron. Y así entonces me parece que los estudiantes podrían aprender un poquito más. Ahora, Diana, le tengo una pregunta. Ubíquese en el rol de que usted fuera la estudiante. Vamos a quitarnos un momentito los lentes de profesor Ujú. y lo vamos a ver como estudiante. Y a usted fue a la que le sucedió esta situación. Después de que sale del aula, ¿usted qué haría? Me aburro y puede ser que hasta deje el curso tirado, principalmente si hay otros cursos que también, ¿verdad? Hay que dedicarles tiempo. No sé si tal vez tengo la confianza con el profesor, podría irle a preguntar en qué fallé, pero también me parece que es mucho de motivación. Si tengo otros cursos que tengo que salvar o que tengo que dedicarles, puede ser que este hasta lo deje ahí en el abandono y ya como que sienta que ya lo perdí. Exactamente. Usted ha dado en el clavo con dos afirmaciones muy importantes que hizo. Y es que acá no hay un impacto únicamente en la parte de la ponderación que tenemos para el curso, sino que también a nivel anímico esto es muy complicado. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo un golpe a nivel motivacional porque pensamos que en un curso difícil hicimos un examen en el que nos fue bien, obtenemos el resultado y no nos fue bien. Y además, vayan, sigan con el resto de la vida. Y efectivamente, como usted lo dice, en muchos casos, ¿qué vemos nosotros como docentes en los pasillos? Que el estudiante sale de obtener este resultado, agarra el examen, lo hace una bolita y lo tira al basurero y ahí acabó ese proceso de evaluación. ¿Dónde quedó entonces la mejora? ¿Dónde quedó la realimentación? ¿Quién está fallando ahí? No puedo decir que solamente el docente, no puedo decir únicamente que solo el estudiante, porque acá estamos hablando de un proceso conjunto, donde ambos tienen la responsabilidad y también la posibilidad de exigir a la otra parte, pues, un poco más de entrega en ese proceso. Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Quería darle la palabra también a doña Vilma. Adelante, profesora. Buenos días, sin doña, por favor. Perdón. Sí, gracias. Bueno, dos veces me pasó como estudiante una situación, no con una nota tan baja, pero sí donde me quedaron muchas dudas, porque según yo iba a salir con un 100 y las dos veces lo que hice fue, o sea, ir a hablar con el profesor. Eso es lo primero, porque ahí dice, hay muchas dudas respecto al desarrollo del curso. Entonces, pareciera que no están muy claras las pautas, ¿verdad? Que creo que desde el primer momento deben estar súper claras con su cronograma, con las actividades que vamos a tener para evaluar y todo. Entonces, pareciera que no, ¿verdad? O la metodología, no sabemos, pero bueno, lo primero que yo haría es ir a hablar con el docente e ir a preguntarle bueno, necesito y si no me puedo atender en ese momento porque tiene otro curso, lo que sea, bueno, ¿en qué momento
podemos hablar. Me acuerdo, en un momento, eh, me saqué como un 90 y algo, pero no el 100 que yo creía que me saqué, que me iba a sacar. Y Que cuando se llego al ex, merecía. que me merecía, claro, y cuando veo el examen, me dio mucha curiosidad, no tenía, pero ni corregida una tilde. Correcto. Entonces yo dije, y ahí vamos a lo que usted hablaba al principio, ¿cuál es el objetivo de la evaluación? No es solo sacarme una nota, tenía buena nota, pero el objetivo mío era, y entonces fui y le dije, es que vea, veo que tengo un 90 y tantos, pero no sé qué, ¿por qué no un 100? Si no tiene corregido ni una tilde. Y me dice, es que, y lo medio vio, que me pareció que no lo había corregido el profesor, tal vez algún Ujú. asistente, y me dice, no, posiblemente faltó desarrollo. Cada pregunta eran como 2 páginas. Entonces me volví y le dije, ¿en qué parte? ¿En qué parte? Porque a mí no me sirve nada o sea, prefiero que fuera una nota más baja, pero que me pusieran qué cosas. Yo necesitaba mejorar, ¿verdad? Entonces creo que esa parte de la retroalimentación es fundamental, ¿verdad? Tanto antes explicar todo lo de la evaluación, creo que de eso da mucha seguridad, ¿verdad? De que esto es así. No improvisar, sacarse como cosas de la manga De la uno manga. ahí, ¿verdad? A veces. Y luego la retroalimentación. Yo siempre le pongo a cada uno individual, pero las cosas que veo que el grupo en común, digamos, tuvo más fallas, las hablo en general, ¿verdad? Para que todos aprendan sin decir quién nada. Bueno, las cosas que hay que mejorar, esto, porque ese es el objetivo de la evaluación, ¿verdad? Y vea qué curioso, profesora Vilma. Hay dos trampitas que hay acá de por medio. Por un lado, y en muchos casos, como docentes o como asesores pedagógicos que somos nosotros, vemos situaciones de profesores que al propio dejan la entrega de los exámenes y de las evaluaciones hasta el puro final de la clase. ¿Para qué? Para evitar dar explicaciones, para que los estudiantes también tengan que irse un poco más en carrerita porque tienen otro compromiso y además porque siempre lo vemos como un anexo al proceso de formación. Entonces, ya cuando termine el tiempo más significativo de la clase, ahora sí, demos esto y vamos a ver si hay dudas. Ojalá que no haya muchas dudas, dejamos el examen por acá y ahí murió esa parte de la evaluación. Otro detalle que hay Exacto. por acá, al que también hay que prestarle atención, es que la prueba se hizo hace 3 semanas, ¿ok? Y es un detalle que todavía no han comentado. ¿Qué tan significativa o qué tan valiosa será esa realimentación, siendo que ya Ujú. casi ha transcurrido un mes de que se hizo? Pasó, claro, y se ha visto materia y todo. Exactamente, Ujú, y peor ujú, aún, tal vez aquí teníamos en esta prueba algunas ujú, correcciones que podíamos hacer de conceptos que nos incidirían directamente en lo que estamos explicando ahorita. Pero como ujú. esperamos tanto para hacer esa evolución, pues se nos trunca un poquito Ya. el proceso. Y Ujú, además, hay otro detalle también, y acá nos vamos a poner ahora sí en el lado de la persona estudiante. Todo el proceso suele ir bien. El curso inicia y bueno, acá en el caso de nosotros en Costa Rica, las primeras evaluaciones casi siempre se aplican entre la semana 4, 5 o 6 del curso, más o menos, para hacerles una idea a quienes nos acompañan de otros países. Y curiosamente, esas primeras 5 o 6 semanas, todo fluye, todo va muy bien. Pero llega la primera evaluación y ahí es donde empiezan a surgir todos los problemas. Entonces vean qué complicado, porque solemos ser muy reactivos. Hasta que nos sentimos amenazados, hasta que encontramos un problema o una amenaza cercana a nosotros en este proceso de formación, es donde ujú, empezamos a ver todo el resto de fallas que hay en el proceso. Entonces, pues bueno, como les digo, la situación no la construimos aleatoriamente, sino que incorpora un montón de detallitos que incluso, por ejemplo, esta devolución de 3 semanas después de aplicada la prueba va en contra de lo que indica el reglamento de nosotros en el caso de la Universidad de Costa Rica. Sé que cada universidad varía esos tiempos de entrega, pero nosotros como docentes UCR tenemos 10 días hábiles para hacer la devolución de las evaluaciones. Pero bueno.
sigamos un poquito más adelante. Gracias más bien por aportar todo esto que hemos estado discutiendo. Entonces, aquí es a lo que quiero darle un poquito de eh, atención ahorita. Me interesaría que hablemos de lo que es la evaluación formativa, que curiosamente la evaluación formativa para nosotros los evaluadores es la más importante, es la más relevante, es la fundamental, es el centro de todo el proceso, porque es la que cumple el mejor objetivo de lo que se esperaría que haga una evaluación, y es permitirnos hacer correcciones sobre la marcha. Pero, ¿qué sucede con la evaluación formativa? Primero, si nos vamos desde el punto, a verlo desde el punto de vista del estudiante, si no hay un puntaje de por medio, yo no hago esa evaluación. Yo no hago esa actividad adicional, yo no hago ese quiz, no hago esa comprobación de lectura, no hago esta actividad si no hay un puntaje. Vean qué complicado, porque entonces ya empezamos a minar un poco ese proceso de recolección de información para la toma de decisiones. Y yo también, como persona docente, y la verdad es que mejor centrémonos en hacer 3 exámenes. Por ejemplo, sucede mucho en cursos de ciencias básicas en la UCR, que la nota, el 100%, se divide en 3 exámenes parciales o en 3 exámenes parciales más una pequeña investigación de un 10% de la nota. Entonces vean que igual nos centramos únicamente en la parte sumativa y dejamos casi que descubierta la evaluación formativa. ¿Qué es? Como les digo, es un proceso de recolección de información para la toma de decisiones y correcciones que deberíamos hacer sobre la marcha, sobre el desarrollo del curso. ¿Qué le caracteriza? Ok, voy a dejar un poquito de lado lo que dice la literatura, lo que dice la teoría, y les voy a decir lo que uno esperaría ver en la práctica. Las características de la evaluación formativa es que debería ser una evaluación que siga siendo un espacio seguro para la persona estudiante, para que ahí pueda cometer todos los errores que necesita cometer, para que tanto el docente como también la persona estudiante pueda ver a dónde están los vacíos, dónde están las debilidades y que se puedan corregir. Además, esta evaluación formativa también le debería caracterizar que tiene que ser similar a lo que nosotros esperamos que ellos puedan hacer a nivel de la evaluación sumativa. Y bueno, si hay algún compañero o compañera de ciencias básicas, entiéndase física, química, matemática, biología, quizás se va a molestar un poquito conmigo por lo que voy a decir, pero si nosotros pensamos como evaluadores, lo ideal sería que la evaluación formativa sea un poquitico más exigente que lo que nosotros vamos a tener en la evaluación sumativa. ¿Por qué? Porque en la evaluación sumativa, nosotros lo que buscamos es también que la persona estudiante vaya segura de lo que de lo que se le va a evaluar, que no se encuentre con ninguna sorpresa. ¿Y por qué esto nos interesa? Porque a nivel anímico lo que buscamos es reducir la ansiedad de esa prueba, de enfrentarnos a lo desconocido, ¿ok? Entonces, si nosotros mantenemos esas dos evaluaciones, tanto la formativa como la sumativa, alineada intentando que sean semejantes, pues bueno, ya cuando la persona estudiante ha realizado varias evaluaciones formativas y llega ahora sí a hacer el examen final del curso, a elaborar un proyecto que tiene más peso en la nota del curso, pues va a estar más tranquilo porque ya sabe que ha resuelto casos un poco más retadores y que se le ha ido dando una realimentación continua y oportuna. ¿Cuáles son las malas prácticas que encontramos a veces? Ok, encontramos algunos casos en los cuales los ejercicios que se desarrollan en la clase, que se proponen como ejemplos, como prácticas, son muy básicos, son muy sencillos, pero ahora sí, al momento del examen, nos vamos a encontrar con situaciones muy, muy retadoras. Y acá me tomo la libertad de ponerme como ejemplo. Mi formación base es como docente de matemática y nosotros en nuestro proceso de formación teníamos muy malas experiencias. ¿Por qué? Porque a veces teníamos un libro, qué sé yo, un libro eh, de análisis, por decir un ejemplo, eh, y los ejercicios que a nosotros nos pedía el profesor durante el proceso de las lecciones eran los ejercicios más básicos del listado. Qué sé yo, los ejercicios del 1 al 10, del 1 al 15, pero al momento del examen
lo que aparecía en esa evaluación eran los últimos, los que tal vez ni siquiera el mismo profesor tenía idea de cómo resolverlos y peor aún, tampoco nos los había explicado en la clase. Y esto se vende con la idea de que si usted tuvo la capacidad para hacer los básicos en clase, durante su estudio independiente iba a poder resolver todos los demás. Y usaban una frase muy interesante, que era que al momento del examen usted iba a poder dar un salto cualitativo para sacarse de la manga todo el resto de procedimientos y habilidades que requería para poder resolver ahora sí los ejercicios más complejos. ¿A dónde estamos fallando en ese sentido? Bueno, deberíamos buscar que todo el proceso de evaluación sumativo pues haya sido similar a lo que se nos está pidiendo en ese momento. Y eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cuándo se aplica? Siempre, durante todo el proceso. Es lo que deberíamos buscar. ¿Y cómo se aplica? Bueno, el cómo aplicarlo es muy variado y depende de la flexibilidad que usted tenga a nivel de la unidad académica o también de aquello con lo que usted se sienta más cómodo. Con el avance de la tecnología y de algunos otros recursos, se han ido facilitando algunos de estos elementos para el monitoreo del proceso, pero bueno, ahorita vamos a detallar un poquito más respecto a esto. ¿Qué beneficios tiene la evaluación formativa? Primero, una realimentación oportuna y continua del proceso, lo cual incide también a nivel de la toma de decisiones y mejora del proceso. Aparte de eso, también ayuda muchísimo en la motivación que siente el estudiantado respecto al curso que está desarrollando. ¿Por qué? Porque primero que todo siente que hay un monitoreo y una realimentación más a menudo y no tiene que esperarse únicamente a la entrega de un proyecto, a la entrega de un examen, etcétera, etcétera. Además, le hace también consciente y responsable de ese proceso de formación que va desarrollando y asume una mayor cuota de responsabilidad versus a esperarse únicamente a un examen y decir, no, de ahí, me imagino que este montón de dudas el profesor las va a atender el día antes del examen. Y ojo con esto, no estoy hablando únicamente de que suceda a nivel individual, es decir, estudiante por estudiante. Hemos tenido también situaciones donde a nivel grupal se van acumulando y acumulando muchas dudas y bueno, ellos de cierta manera dicen, no, y si nosotros no estamos entendiendo esto, el profesor va a tener que ver cómo antes del examen o después de los malos resultados que se obtengan en un examen, pues va a tener que corregirnos la nota. ¿Qué estrategias e instrumentos de evaluación podemos encontrar para la evaluación formativa? Bueno, primero que todo, es importante diferenciar lo que es una estrategia de un instrumento. El instrumento es únicamente la guía que usted va a perdón, la guía que usted va a utilizar para calificar una actividad o una estrategia de evaluación que usted haya desarrollado. Por ejemplo, usted puede proponer como estrategia de evaluación un proyecto que sea el desarrollo de una obra de teatro. ¿Y cómo vamos a calificar esa obra de teatro? Puede ser, por ejemplo, con una rúbrica. Entonces, vean que en este caso la estrategia sería la elaboración del proyecto de la obra de teatro que les estoy proponiendo, mientras que el instrumento sería la herramienta que vamos a utilizar para calificarla, que en este momento pues les propongo que sea la rúbrica. Entonces, ¿de qué herramientas podemos echar mano para este proceso de evaluación y que de verdad sea formativo en la medida de lo posible? Bueno, ya muchos de nosotros estoy seguro de que evaluamos con rúbricas. Rúbricas, entre mejor estén preparadas, entre mejor estén elaboradas, más significativas son para el proceso. ¿Por qué? Porque la rúbrica nos da la posibilidad no únicamente de calificar de una manera más o menos objetiva el proceso que desarrollaron las personas estudiantes, sino que además nos permite en el mismo instrumento de calificación que la persona estudiante sepa por qué no tiene un 100 y que no le pase lo que nos comentaba ahora la compañera que nos contaba, pues bueno, hey, profesor, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no tengo el 100? Aparte de eso, en la rúbrica, si ustedes me preguntan a mí como evaluador, una de las mejores recomendaciones que les puedo hacer es involucren a las personas estudiantes en la construcción de las mismas. ¿Por qué? Porque entre más involucrados estén ellos, más claro va a ser por qué usted está evaluando eso
y para qué lo está evaluando y qué es lo que se espera. ¿Ok? No les estoy diciendo tampoco que Rebeca va a llegar y le va a decir a los estudiantes, bueno, hagan una rúbrica, ¿qué se les ocurre que podemos poner? No, no, tampoco tanta flexibilidad, porque siempre hay una línea básica que nosotros pues debemos respetar en función del plan formativo. Pero sí se puede discutir con las personas estudiantes, qué sé yo, si estamos pensando en un proyecto, ok, chicos, chicas, el proyecto va a ser esto, ¿qué considerarían ustedes que son los aspectos mínimos que debería tener este proyecto? Y de acuerdo a lo que ellos vayan considerando, pues lo vamos vertiendo en nuestra rúbrica. Tenemos también los portafolios. Los portafolios tienen una gran ventaja y es que al final del proceso formativo, la persona estudiante también tiene una colección de recursos o de insumos que le va a ayudar mucho también en el área profesional, ¿ok? Acá, pues bueno, los compañeros que son de arquitectura, quienes trabajan en el lado de artes, de diseño, etcétera, etcétera, podrán decirnos de mejor manera lo importante que es el contar con ese portafolio. Y el portafolio, pues en algunos casos los estudiantes no lo construyen únicamente en el marco de un curso, sino que lo pueden construir a lo largo de un ciclo lectivo completo. En el caso de nosotros en la UCR, pues de un semestre, en otras universidades de un cuatrimestre y así sucesivamente. Otra posibilidad que tenemos son los diarios. Los diarios tienen un gran valor agregado, que es que la persona estudiante lo va construyendo casi siempre de manera individual, pero es un proceso muy detallado y muy continuo. Y usted como docente puede filtrar qué elementos quiere que la persona estudiante refleje por ahí en ese diario y cuáles pues tal vez no son tan relevantes para usted. Hay algunos diarios que se configuran como cuadros de doble entrada, donde en una celda se colocan los temas que se abordaron, por otro lado una reflexión que puede hacer la persona estudiante. ¿Y y qué es parte de lo significativo del diario? Que se convierte en una extensión del tiempo de estudio más allá de las cuatro paredes del aula. Tenemos también la posibilidad de abocarnos a procesos de autoevaluación y coevaluación. ¿Por qué es importante pensar en la autoevaluación y la coevaluación? Porque se convierten también en una extensión de ese seguimiento que brinda el docente más allá del tiempo de clase. Si nosotros estamos pensando en estrategias que propongan un trabajo cooperativo o un trabajo colaborativo, no vamos a poder pedir que los estudiantes y las estudiantes lo hagan todo en el tiempo de clase. Pero eso no quiere decir que no podamos hacer un monitoreo de las sesiones que ellos están desarrollando. Entonces, por ejemplo, proponer actividades que permitan que ellos mismos se evalúen o que sus compañeros de grupo los evalúen, pues bueno, nos permite dar ese seguimiento más allá del tiempo de clase. Permíteme un segundo, Valerie, dejo de compartir para escucharte. Adelante. Hola, sí, precisamente esa es una de las cosas que me gustaría compartirles. Bueno, mi profesión es arquitectura, precisamente, y en efecto, los portafolios son una fuente muy enriquecedora de conocer el progreso de un estudiante. Yo constantemente en algunas clases que imparto tengo acceso a revisar ese material y bueno, yo los recibo al inicio de la carrera y los recibo al final porque hoy también proyecto de graduación. Entonces es muy bonito ver la evolución de un estudiante y ver cómo en ocasiones, pues diferentes circunstancias que ellos experimentan a lo largo de la carrera, existen esas situaciones que son un parteaguas en su formación académica, ¿verdad? Y les permiten, pues, a los que reciben ayuda, están dispuestos también a involucrarse más con su proceso de aprendizaje, a evolucionar hacia bien. Y eso me hace pensar un poco en algunas de las cosas que usted mencionaba, que de repente son esas fallas sistémicas que tenemos con relación al tema de evaluación que muchos de nosotros incursionamos en la educación, pues siendo expertos en nuestra área, y creo que muy pocos en el caso de los docentes universitarios, es porque hemos estudiado una maestría, de tecnologías educativas. Y en realidad lo hice porque siempre me ha gustado mucho la docencia y reconocía que realmente me hacían falta un montón de herramientas. Y después de terminar esa maestría, mi forma de planificar mis clases, las estrategias que utilizaba se convirtieron en algo muy diferente porque ya había una claridad. Entonces creo que un punto muy importante que las diferentes, tanto personas que se dedican a la docencia como instituciones que promueven este tipo de servicios, es fomentar el conocimiento, porque el experto de área, en mi caso, pues arquitectura, qué sé yo, ingeniería y todas estas otras ramas, es un conocedor limitado de ese saber específico. Pero esto es muy diferente a cómo nosotros transmitimos el conocimiento, sobre todo a estas nuevas generaciones, que vienen con necesidades distintas a las nuestras
Yo frecuentemente en mis clases, precisamente por algo que aprendí en la maestría, hago diagnósticos al inicio del curso, porque muchos de ellos no saben cómo aprenden. Y el poder evaluar, poder documentar de manera estructurada, ¿verdad? Bajo herramientas que ya existen, el test de BARC, de Kolb, estas diferentes formas de evaluar el aprendizaje resulta muy funcional a la hora de repartir las tareas, de conformar los equipos, de darles a ellos la oportunidad de seleccionar la forma en la que ellos pueden desarrollar una tarea. Y me he inclinado mucho en varias de mis clases, porque así pues se puede generar, de darles la flexibilidad, ok, este es el tema que vamos a desarrollar y estas son las tres opciones de evaluación de esa tarea. Claro, eso es un tremendo trabajo para mí, porque obviamente tengo que tener tres instrumentos diferentes de evaluación, pero he encontrado el gran beneficio de que cuando me tomo el cuidado de poder hacer esto, en esos cursos, los chicos no vuelven a ver la clase de esta manera. Y es que yo enseño las clases de historia de la arquitectura, que típicamente son clases que se perciben como muy aburridas, muy teóricas, y no hay nada que llene mi corazón más que al final de un curso esos chicos estén contentos de la experiencia de haber aprendido y que sobre todo pasen los años y todavía recuerden eso que aprendieron en el salón de Claro. clases. Y otro Gracias. elemento que, sinceramente, quedé a la expectativa de si usted lo iba a mencionar, porque me parece que hay que mencionarlo con bombos y platillos, es que en el caso de los portafolios, un portafolio que se desarrolla en un solo curso, en un solo ciclo lectivo, es muy significativo. ¿Por qué? Porque el estudiante ve un proceso de cómo empezó haciendo bocetos, tal vez al inicio del curso, y lo que logró construir al final. Ujú, Y se lo digo no porque sea mi área de formación básica, ujú. pero sí he compartido con muchos diseñadores, con muchos profesores de carreras de dibujo, etcétera, etcétera, y ellos dicen, es que después los estudiantes llegan y se les salen las lágrimas de ver cómo fue ese progreso. Wow, para mí eso vale la pena. Sí, funciona tanto para los estudiantes como también para los docentes, sobre todo cuando vamos a hacer un cambio de bloque de conocimiento, por ejemplo, que esto se hereda, ¿verdad? Ok, docente, este es el grupo que le va. Quiero que observe de primera mano pues lo que ellos lograron, lo que ellos experimentaron y ya el docente se va haciendo también una idea del nivel al que el grupo está llegando a esa materia. Entonces, sí, es una práctica que recomiendo bastante. Gracias por el espacio. Gracias a usted por la intervención. Adelante, Katia. Buenos días. Yo me Yes. identifico mucho con Valerie. Yo soy docente en la sede de Guanacaste, en la carrera de Aduanas y Comercio Exterior, y soy la profesora, como dicen los muchachos, de los cursos feos. Los cursos feos son los administrativos. ¿Por qué no les gustan los cursos administrativos? Porque ellos quieren aprender solo lo internacional. Entonces, eso es como la parte de, ay, qué pereza, porque no están estudiando dirección de negocios, sino están estudiando comercio exterior. Entonces, la parte administrativa no les gusta. Entonces, yo hace unos años me puse a pensar, bueno, eh, era como el típico curso, llegas, das una clase, ellos dicen, bueno, sí, ok, hacías un examen, y de pronto hice un cambio radical. Empecé a trabajar la clase de una forma distinta. este, mm, Ahora les puedo decir, antes de explicarles qué es lo que hago, que a mi curso no falta nadie, absolutamente nadie. Llegan súper temprano, no se quieren ir de la clase. Yo hice un cambio radical a simplemente jugar, ya como los niños, ¿verdad? Ya solo quieren jugar. Nadie usa teléfonos en mi clase, ¿verdad? Porque ahora con la tecnología, con esas generaciones nuevas, ellos solo quieren todo en el teléfono. Y empezamos dentro de la clase, empecé a adaptar a jugar Scrabble, a hacer concursos de quién quiere ser millonario, a hacer cruzadas. En estos cursos se hacen muchas lecturas muy pesadas y esas lecturas muy pesadas se convirtieron en una cruzada o lo que alguna gente es parecido, pero no igual a los crucigramas. Entonces la lectura pasó a ser esto y ellos tienen que hacer una serie de pasos y una serie de cosas para ir lográndolo. A un punto en que ellos hacen esto o sea, antes de la clase, ya llegan con todo listo, hacemos otro tipo de juegos para reforzar. Y después pasamos a una segunda etapa que es el de hacer, digamos, la práctica en clase de esa materia que fue aprendida por medio de juegos. Y es impresionante porque ellos le dicen a uno, a mí no se me olvida nada, yo me acuerdo todo lo de la lectura,
pero es cómo fue realizada, cómo fue elaborado el juego, los pasos a seguir, qué tienen que hacer. Ellos mismos concursan entre ellos, no porque yo los ponga, sino que ellos empiezan a competir entre ellos mismos, y les encanta, ¿verdad? Les encanta. Este, igualmente, tenemos que desarrollar proyectos, entonces el proyecto lo desarrollamos en la clase, no fuera de clase, sino en la clase. ¿Y a qué vamos con esto? Bueno, si por ejemplo vemos el tema de estrategias empresariales, entonces ya hemos hecho una serie de juegos para entender qué son las estrategias empresariales, para que ellos ya conozcan. Cuando ya hacemos el proyecto de que hagan su propia estrategia empresarial, al hacerlo en la clase por medio de diferentes modalidades y técnicas también de juego, esto hace muchas cosas importantes, ¿verdad? Un desarrollo de habilidades blandas, trabajan en equipo, van rotando sus equipos, esto evita peleas, evita el pleito de aquel no llegó a la reunión, no pudimos hacerlo, le tuvimos que hacer el trabajo el otro, y todo ese montón de problemáticas sociales que se dan entre los estudiantes, ¿verdad? Porque siempre hay uno que es más líder, otro que es el más vaguito, otro que no quiere hacer nada, que quiere que lo anoten nada más y me ha resultado sumamente exitoso, que como les digo, a mi clase no falta nadie. Si van a faltar, empiezan, ay, profe, es que tengo una cita y no me la cambiaron y yo no quiero dejar de ir a la clase porque les emociona, les encanta y de verdad que la experiencia ha sido muy bonita. Ya tengo casi 8 años de hacer este trabajo así y los estudiantes que ya se graduaron me dicen, profe, mira que a veces yo en mi trabajo tengo que hacer tal cosa y me acuerdo cuando jugamos tal y Mm, tal cosa. Y así es claro. como recuerdo los temas, recuerdo las cosas. Yo también doy otro curso que es ya de la parte internacional, donde solo la cátedra nos da una presentación que es la misma que debemos hacer todos, de más de 500 Diapositivas. diapositivas. O sea, más de 30 diapositivas por curso en 16 semanas. Y yo todo esto lo convertí en juegos. Ellos reciben la misma materia, reciben todo. Nuestros estudiantes no tienen licenciatura aquí en Guanacaste, así que se van para San José. Entonces, cuando llegan a San José, ya nos han dicho varias veces, pero ¿qué es lo que hacen con los estudiantes de Guanacaste que siempre vienen, pero les preguntan, todos lo saben, saben conceptos? Uno cree que más bien vienen, un poquito, porque honestamente así lo piensa mucha gente, vienen con deficiencias y superan por mucho a nuestros estudiantes de acá. Y eso ha sido maravilloso. Yo he intentado, ¿verdad? Con otros compañeros, porque ¿qué es lo que pasa con esto? Igual que Valerie, esto requiere de tiempo, dedicación. Correcto. Uno como docente, esas famosas 10 horas que tiene uno por curso jamás te alcanzan Ujú. para hacer esto. En el papel se ve muy Pero, bonito. pero si uno le pone amor y ya hace un montaje, ya con el tiempo esto más bien se vuelve algo muy sencillo y ya no hay que hacer tanto trabajo como al principio, pero realmente yo los invito a que busquen este tipo de alternativas porque vieran que ha sido realmente importante el aprendizaje y cómo el estudiantado ha cambiado radicalmente esa percepción a ese tipo de cursos y cómo los que ya se graduaron siguen todavía, inclusive le preguntan a uno, ¿cómo era que usted hacía esto? Es que yo lo quiero hacer aquí en la empresa con los compañeros y todo eso a mí realmente me llena muchísimo. Muchas gracias. Al contrario, más bien gracias a usted por la participación, porque también me abre de una vez la posibilidad de pasar a lo siguiente que les iba a compartir. Tenía por acá algunas otras posibilidades que nosotros tenemos para ir incorporando la evaluación formativa. Podríamos hablar un poquito bajo el concepto tal vez de alternativas a la evaluación formativa tradicional. Y pues bueno, ya la profesora nos hablaba de lo que es la gamificación. La gamificación lo podemos ver tanto como estrategia de mediación como también estrategia de evaluación y tiene un montón de elementos muy importantes que ahorita los vamos a reseñar. Otra posibilidad que tenemos es también la incorporación de estrategias de evaluación de realidad virtual y de realidad aumentada.
Por ejemplo, hay un caso bastante conocido por mi persona que es de realidad virtual, donde los estudiantes en el Tecnológico de Costa Rica, en un curso, que ahorita pues no viene al caso indicar cuál es exactamente, pero ellos entran, por así decirlo, desde sus celulares a un simulador. Y en ese simulador ellos deben realizar un proceso de un laboratorio paso por paso. Entonces, no importa si ellos se equivocan en el laboratorio, porque no hay peligro de instrumentar, no hay peligro con reactivos ni nada por el estilo, pero en el fondo se está logrando evaluar la habilidad práctica que requiere que ellos ejecuten ese experimento en un ambiente sano, en un ambiente seguro, barato, económico. Y pues bueno, ¿cuál es uno de los contras? Que esta iniciativa respondió a la inquietud que tenía un profesor. Entonces, en este caso, si hubiera sido otro profesor, tal vez no necesariamente hubiera abordado esa posibilidad. Pero bueno, por eso insisto, intentar en este momento que nosotros lleguemos a una única solución a partir de la evaluación formativa para todas las situaciones que vivimos en el aula, pues básicamente es imposible porque depende mucho de las condiciones que tenemos y también de con qué nos sintamos nosotros cómodos como docentes o facilitadoras de los cursos. También otra herramienta de la que podemos sacar provecho para la evaluación formativa sería la inteligencia artificial. ¿Y cómo, Roberto? Si la inteligencia artificial solo trae problemas. Bueno, sí, dependiendo de cómo lo veamos, pero también tenemos que ser conscientes de que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Y en lugar de verla como enemiga, perdón, en el caso de evaluación nos da la posibilidad de generar resúmenes para las personas estudiantes. También, si nosotros tenemos un banco de ítems para determinada prueba, podemos pedirle a esta inteligencia artificial que nos genere otros ítems similares para que los estudiantes los puedan ir considerando para sus prácticas, para sus repasos. Pueden pedirles también resúmenes, etcétera, etcétera, pero siempre siendo muy conscientes de que ninguna inteligencia artificial, llámese ChatGPT, llámese Gemini, llámese Lucía, la que sea, no son perfectas y tienen sus errores, ¿ok? Y otra recomendación que les voy a hacer, y tal vez acá me salga un poquito del tema de la evaluación, es que si quieren recurrir a la inteligencia artificial, dejen muy claro a nivel de curso dónde va a estar entrando esta inteligencia artificial, en qué sí se va a admitir y en qué no se va a admitir, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque intentar hacer que los estudiantes la dejen de lado y que no hagan uso de las herramientas que nos eh, de las que nos puede dotar, pues mala noticia, va a ser complejo. Va a ser como tiempo atrás lograr que dejaran el celular de lado o que no lo usaran durante el tiempo de clase y creo que ya ha sido parte de los aspectos o de los elementos con los que hemos tenido que ir aprendiendo a lidiar. Y lo otro también es abrir la puerta a opciones de evaluación colaborativa, pensando en este tipo de procesos de evaluación donde la persona estudiante pues no recibe únicamente la nota de parte de la persona docente, sino que es un proceso un poco más extendido, donde hay otros informantes que pueden ser sus compañeros o incluso podemos considerar también en el caso de prácticas hospitalarias a las personas que supervisan esas prácticas. Lo que se busca es que sea una evaluación pues más sostenida con el tiempo y más integral. Ahora, otro elemento bastante importante sobre el que podemos conversar y que creo que trasciende las herramientas de las que acabamos de mencionar, y es el qué aportan las alternativas anteriores, por qué son llamativas, por qué están ahí emergiendo y por qué están tomando tanta relevancia. Lo primero es la personalización tanto del proceso de mediación de aprendizaje como también del proceso de evaluación. ¿Ok? Nosotros podemos considerar algunas herramientas de evaluación que sean procesos de evaluación adaptativos, donde por medio de una inteligencia artificial o de la misma herramienta de evaluación, dependiendo de las respuestas que una persona dé a una pregunta, se le puede ir direccionando en el banco de ítems de las preguntas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que se puedan ir reforzando aquellos vacíos que tiene la persona estudiante. Y ojo con esto,
Vean que estoy hablando de un proceso de evaluación formativa, porque si más bien habláramos de un proceso de evaluación sumativa, donde detectamos una debilidad de la persona estudiante y le seguimos preguntando sobre lo mismo, más bien lo que estamos haciendo es algo sumamente contraproducente en el proceso de formación. En el proceso de evaluación formativa, sí, sí lo podemos hacer, porque lo que nos interesa es detectar las debilidades y poderlas reforzar en alguna medida. Pero en el proceso de evaluación sumativa, eso más bien sería incurrir en una mala práctica. Otro aporte de estas alternativas de evaluación, que es un proceso inmersivo, ¿ok? Es un proceso que no acaba únicamente en el tiempo de clase, sino que yo siento que de verdad estoy adentro de ese proceso de evaluación. No hablemos de 24/7, pero al menos sí aún en tiempo fuera de clase. Otro elemento muy importante y que también va de la mano con lo que nos mencionaba la profesora es ese acercamiento a lo lúdico. Recuerden que nosotros como seres sociales y con un montón más de rasgos que nos distinguen de otras especies, aprendemos jugando. Y si ese aprendizaje por el juego lo logramos llevar a las aulas universitarias, siempre ha mostrado ser muy relevante. ¿Por qué? Porque nosotros donde ponemos de por medio una competencia, así sea para ganarse un chocolate insignificante o lo que sea, siempre nos aviva ese espíritu competitivo que nos obliga a dar un poquito más de lo que daríamos habitualmente. También algunas de esas herramientas tienen la gran ventaja, por ejemplo, la retroalimentación, la gamificación, de que tenemos una retroalimentación inmediata. Si nosotros jugamos Nintendo, si nosotros jugamos Xbox, jugamos PlayStation, parte de lo interesante de estos juegos es que si te equivocas, vas a obtener una realimentación inmediata. No tienes que esperarte un día, no tienes que esperarte una semana para saber si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Si había un obstáculo que tenías que evitar y no lo evitaste, te moriste y perdiste la vida. Y vamos a empezar otra vez. Hay una realimentación inmediata. Y por supuesto, en el caso de la gamificación, tenemos la posibilidad de volver a arrancar el juego de manera inmediata. No tenemos que estar esperando a que perdimos el curso y vamos a volver a arrancar el curso y así sucesivamente. Y además también nos ayuda con lo que es el desarrollo de habilidades del siglo XXI, que me atrevería a decir que muchos de nosotros, por la brecha generacional, muy probablemente no desarrollamos en el mismo momento estas habilidades. Hay un contexto mundial muy diferente en el que nosotros estamos formando actualmente respecto a aquel en el que nosotros fuimos formados y formadas. Por acá tengo una intervención en el chat. Permítanme un segundo. Ok, nos comenta la profesora Hanna Sanabria que en el CECISA de la Escuela de Enfermería utilizan el gaming para el desarrollo de escenarios clínicos. Y por supuesto, tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque primero que todo, el estudiante sabe que no está poniendo la vida de nadie en riesgo a nivel económico, pues por supuesto reconozco que hay una inversión muy fuerte en los equipos de los simuladores, pero es una inversión que se logra mantener a largo plazo. Y de los que yo conozco, el rédito a mediano y largo plazo compensa de sobremanera la inversión que se hace inicialmente. Ahora, ¿cómo podemos llevar esto al aula? ¿Cómo integramos estas estrategias en la práctica docente? Pues bueno, tenemos la posibilidad de integrar herramientas y recursos que sean variados, pero sobre todo, no quiero que el día de hoy ustedes digan, mira, si yo no incorporo la gamificación a mi aula, estoy out, estoy fuera de moda. No, 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 tampoco es esa la idea. La idea es que también usted como docente pueda explorar qué está a su alcance y que haya un proceso de preparación previa, que haya un proceso, como lo dice la tercer viñeta que está por acá, perdón, es la cuarta en realidad, la que habla de capacitación constante, y que nosotros sintamos esa confianza de poder integrar nuevas herramientas y que no nos expongamos a hacer un ridículo, disculpen la palabra, pero a veces pasa que por querer incorporar nuevas herramientas, simplemente nos jugamos el chance de ver qué tal nos va con esa herramienta y no siempre nos va bien. Y cuando no nos va bien, indisponemos al estudiantado y nos indisponemos también nosotros. Voy a omitir tal vez de momento, la viñeta de alinear nuestras evaluaciones, porque quiero hablar un poquito de la capacitación constante.
Nosotros cuando empezamos a ver la oferta formativa que ofrecen las universidades o que ofrecen institutos, desafortunadamente en muchos casos llega, si acaso, a un nivel básico, a un nivel informativo. Y no es eso lo que ocupamos. No, no dudo de que ustedes, una vez que ya hablamos un poquito de gamificación y que la compañera nos propone la experiencia que ellos tienen en enfermería, tal vez algunos de ustedes, si no lo están haciendo ya, van a quedar con la inquietud y van a ver cómo podrían gamificar algún proceso. Pero también hay que ser realista de que esa gamificación hay que hacerla muy bien estructurada y apegada a los recursos, al cronograma y a los objetivos y contenidos que nosotros tenemos para nuestro curso. Eso requiere, por supuesto, una inversión económica y una inversión de tiempo que se tiene que hacer de manera concienzuda y bien estudiada. No es algo que nosotros podamos implementar de hoy a la otra semana si queremos hacerlo de verdad bien hecho. Entonces, ¿qué recomendaciones le podríamos dar a nuestro colega que acaba de entregar esas evaluaciones a los estudiantes? Bueno, quizás podríamos hacerle un llamado a que revise cómo está ese proceso de evaluación. ¿Por qué fue que la persona estudiante primero estaba tan segura de que le iba a ir bien y luego vimos que el resultado no era el esperado? También podríamos hacerle un llamado a revisar cómo fue ese proceso de evaluación formativa, por qué el estudiante o la estudiante obtuvo una mala nota y desafortunadamente tuvo que esperarse hasta el momento de la evaluación. También alguno o alguna de ustedes mencionaba que se podría hacer una revisión del peso que tenía esa evaluación del 30%, integrar también algunas otras estrategias evaluativas y también ustedes lo mencionaban, no entregar el examen y listo, ya acá terminó la historia, vámonos y nos vemos la otra semana, sino pues mantener la apertura a revisar cuáles fueron los errores que cometió esa persona estudiante y cómo se podría corregir, ya sea para mejorarlo de manera inmediata o si no, en manera mediata. Por acá les proponía esta otra actividad que dice cómo puedo variar mi proceso de evaluación para explotar aún más su finalidad formativa. Y les propongo que pensemos en redactar 3 ideas fuerza para abordar esta pregunta. Voy a detener por acá la presentación para poder verlos y verlas. No les voy a pedir tal vez que redactemos esas 3 ideas fuerza, pero sí les pediría tal vez a unas 2 o 3 personas que me comenten qué creen ustedes que podrían mejorar en su proceso de evaluación para sacar mayor provecho de este proceso de evaluación formativa de manera voluntaria. No sé si tal vez unas 2 o 3 personas quisieran participar. Adelante, Ana. Que Mucho de hecho era la gusto. primera que estaba en la lista si tenía que hacerlo democráticamente. Mm. Ah, bueno, que ahorita que levanté la mano. Sí. Bueno, mucho gusto. Nosotros en realidad hemos tenido ejercicios parecidos en los que hemos tenido ese resultado. Nosotros en simulación tenemos que generar un ambiente seguro psicológicamente porque es una estrategia formativa que busca que el estudiante aprenda pues de sus aciertos, pero también de sus desaciertos en un ambiente seguro donde las personas son simuladas, son robots, son ejercicios de gamificación y demás, para que las personas no puedan sufrir daño a través del cuidado que el estudiante brinda. Me disculpo por mi cámara, mejor la voy a quitar porque está como No, loquilla. tranquila, Mm, tranquila. Es que está, no sé si ustedes me ven igual que yo me veo, pero se ve como en cuadros. Por el Entonces, por ejemplo, ahorita nos pasó con un ejercicio que estamos desarrollando, que el estudiantado definitivamente nos dijo, necesitamos más tiempo, está demasiado pesado. Entonces, lo que hicimos fue incorporar una estación más donde pudiéramos, digamos, la estrategia, bueno, en primer lugar fue reflexionar sobre qué era lo que podía estar pasando, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo muy importante que tenemos que reflexionar como docentes y es que tenemos como que permitirnos ese chance también de fallar. Nosotros en simulación utilizamos una suposición básica que dice que todas las personas que participamos en la simulación somos inteligentes, estamos bien entrenados
y estamos dispuestos a mejorar. Eso se lo repetimos a los estudiantes cada vez que vienen a sus prácticas, pero también lo repetimos entre nosotros en el equipo docente. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, creo que una de las primeras vertientes sería, bueno, reflexionar con respecto a la evaluación y ser conscientes de que verdaderamente el estudiantado tuvo todos los insumos que requería para poder solucionar esa prueba que le estábamos poniendo. Entonces creo que esa sería una de las primeras estrategias. Empezar nosotros mismos por sentarnos, hacer ese examen y decir, bueno, esto en qué clase lo vi, qué referencia bibliográfica tenían para referirse a esto y demás. Entonces creo que esa sería como de mis principales estrategias para recomendar en primer lugar. Perfecto, muchísimas gracias. Y usted hace también mención de un elemento muy importante, y es que este cambio, si bien es cierto, podemos empezarlo en la individualidad, requiere también de una cohesión a nivel de todo el equipo de formación que está interactuando. Y de la humilde experiencia que nosotros tenemos a nivel del Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica, pues hemos tenido experiencias muy buenas con unidades académicas que están muy dispuestas a realizar mejoras e incluso a proponerlas, pero hay algunas otras un poquito más resistentes en ese sentido. Así que bueno, eso también es importante tenerlo presente para el desarrollo de esos procesos que sin duda alguna son valiosos, son muy importantes. Muy bien, adelante René. Gracias, Ana. Hola, buenos días. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Fuerte y claro, adelante. Bueno, un gusto, un saludo para todas y todos. El, básicamente lo que vengo trabajando con el equipo del curso tiene que ver con empezar a pensar en la pregunta, no por qué es evaluar, sino más bien nos hemos fijado en qué nos interesa evaluar. Es decir, qué nos interesa que los estudiantes aprendan a evaluar. O sea, no solamente el trabajo que hacen sus compañeros, sino además lo que necesitan para resolver una actividad determinada. Entonces, trabajamos, por ejemplo, mediante estudios de caso en un curso de biología molecular y nos interesa que los estudiantes y las estudiantes empiecen a mirar, por ejemplo, también a evaluar los contenidos que empiezan a compartir. Entonces, un primer momento del curso tiene que ver con cómo hacemos esto, qué miramos, qué nos interesa, qué fuentes funcionan, qué fuentes no funcionan, cómo de alguna manera puedo hacer una especie de acercamiento a los contenidos que puedo estar trabajando para saber qué aportan, qué no aportan y cómo eso lo pongo en discusión en el grupo. Entonces, hemos tratado de hacer un ejercicio de ampliar un poco lo que es la evaluación, no tanto al trabajo puntual, sino también al proceso de producción y elaboración de lo que se está pidiendo. Y por ahí hemos tenido algunos resultados interesantes porque hemos logrado, por ejemplo, hacer que los estudiantes y las estudiantes empiecen a comentar las fuentes que se consultan. Sí, entonces por ahí alguien trae una fuente con un texto y aparece un chico, una chica y dice, bueno, esta referencia tal vez por ahí no nos funciona mucho, mira que viene de aquí, quizá habría que ampliarlo hacia este lado, yo encontré esto otro y por ahí puede complementar. Sí, avanzando un poquito también en la idea de que el evaluar no supone el juicio directo, sino más bien el proceso de elaboración, ¿no? ¿Cómo tomo una decisión frente a algo? ¿O cómo puedo hacer un comentario, posicionarme frente a algo de lo que el proceso que estamos viviendo me permite trabajar? Y eso de alguna manera nos lleva a pensar, no en todos los casos funciona, ¿no? Pero nos lleva a pensar que hay algunos resultados en los grupos en donde los estudiantes y las estudiantes llegan a un producto final que ha sido revisado en su proceso de producción durante varios momentos. Entonces, digamos que por ahí es un ejercicio que hemos intentado promover y bueno, exige tiempo realmente y exige una orientación mucho más permanente, pero logra unos resultados interesantes en lo que nos interesa a nosotros, que es más el proceso que el producto, ¿no? Entonces, bueno, por ahí esa es una estrategia que hemos venido implementando. René, usted menciona un elemento muy importante y que desafortunadamente es en el que solemos quedarnos cuando hablamos de evaluación, que es la emisión de un juicio. Claro, efectivamente, evaluar siempre va a suponer la emisión de un juicio. El detalle es qué es lo que estoy juzgando y para qué es que estoy emitiendo ese juicio. Si nos quedamos únicamente en decir, ok, eso está bien, eso está mal, no es la idea. Más bien, parte de lo que yo quiero que ustedes se lleven en esta mañana, que yo creo sin duda alguna que ya lo tienen pues bastante interiorizado en su práctica profesional, es, ok, vamos a evaluar,
pero voy a evaluar con un objetivo, con un propósito. Y esa evaluación no la voy a ver como un anexo al proceso de formación, sino más bien como una herramienta implícita que va a estar ahí mismo en el desarrollo del proceso de formación, que me va a permitir irlo mejorando, pero que no lo voy a tener que mejorar únicamente yo como docente, sino que también va a formar parte de las tareas o de las posibilidades que tiene la persona estudiante para poder ir pues mejorando este proceso de evaluación en función de los vacíos que ellos sienten y que también, como ya lo he estado mencionando, pues que sientan esa responsabilidad compartida del desarrollo de ese proceso. Hay un par de cositas más que quisiera compartir con ustedes, pero no se me puede olvidar hacer mención de un enlace que les compartí hace unos minutitos. Por favor, les agradecería si ingresan al enlace y colocan ahí la información que se les solicita para poder registrar la asistencia de cada uno y cada una de ustedes en esta parte de la actividad. Este, Hay un par de detallitos, como les decía, que quiero que revisemos. Pero al ser las 10 de la mañana en el caso de Costa Rica y México, 11 de la mañana en el caso de Colombia, estaríamos dando por cerrado este taller. Vamos a tener un breve receso de 10 minutos y luego retornamos a lo que sería la segunda fase de nuestras actividades del día de hoy para que lo tengan presente y no se extrañen en el momento en el que cierre la sesión de taller. Continuando con la presentación que tenía por acá, este, quería compartirles, ¿qué es esto? Quería compartirles esas últimas dos diapositivas, ya casi vamos cerrando. Y la primera de ellas, pues bueno, tiene que ver un poco con lo que ya comentaban los colegas. Eh, ¿Qué beneficios ven en implementar la evaluación formativa en sus asignaturas? Pues bueno, ya hemos estado conversando un poquito al respecto y tiene que ver con esa posibilidad de dar seguimiento, de que la realimentación no tenga que esperar un montón de tiempo, sino que ojalá pues sea lo más mediata o inmediata posible y que tenga pues el resultado que se espera de ese proceso de evaluación, que es la mejora continua. Obstáculos, pues bueno, acá no tengo mucho que agregar. Ya ustedes han ido haciendo mención de varios de ellos. Tal vez uno que yo reforzaría tiene que ver con la misma indisposición que tiene el estudiantado en algunos casos para que lo saquemos de esa zona de confort que a veces no hay que ser hipócritas. Bien que nos sentimos cómodos cuando llegamos a un curso, a un taller, donde es la otra persona la que habla y yo únicamente puedo llegar, ver el celular, dormirme, en algunos casos estar dormido, incluso con los ojos abiertos, si me permiten aplicar ese ejemplo, pero que ya cuando se me implica en el proceso formativo y se me pone a cumplir con una cuota de actividad, tal vez ya no me siento tan cómodo. Y se los comento porque en algunos casos las unidades académicas que nosotros atendemos nos comentan que esperaron mayor resistencia del cuerpo de docentes al cambiar las prácticas formativas y las prácticas de evaluación que del estudiantado. Y que al final pareciera que el muro más grande o la mayor resistencia fue precisamente puesta por parte del estudiantado por tener que asumir pues el desarrollo de mayores tareas, ya sea dentro o fuera del aula. Y acá hay una pregunta que yo quisiera plantearles, porque tengo, a partir de nuestra experiencia, muchas respuestas que podríamos dar para ella, pero quisiera escuchar también lo que ustedes tengan que decir respecto a ella. Y es, ¿qué tipo de apoyo consideran ustedes que sea más eficiente o que se requiera para poner en práctica estas estrategias de evaluación formativa? Quisiera escuchar tal vez a dos, tres compañeros que nos dieran su punto de vista respecto a esta inquietud. ¿Y por qué la propongo? ¿Por qué la saco como tema de discusión? Porque bueno, a veces nosotros como entes formadores a nivel de la universidad pensamos que con ofertar y ofertar y ofertar un montón de cursos vamos a lograr que las personas docentes se capaciten, pero dejamos de lado que esos procesos son muy puntuales
y que no es tan sostenido como para poder acompañar a la profesora Diana para que después de que estuvimos tal vez 5 semanas en un curso o en un taller, poder extender ese acompañamiento para ver aquellas fallas que ella podría encontrar, esa incertidumbre que ella va a tener al iniciar este proceso de evaluación más allá de lo que ella venía haciendo. Así que adelante, Vilma, la escuchamos. Bueno, yo pienso que más flexibilidad, o sea, para poder desarrollar estas estrategias, ser más creativos, pues a veces no tenemos apertura, digámoslo así, del sistema. Hay un sistema de evaluación, tiene que ser así, tiene que cumplirse con estos contenidos y a veces se pierde esa parte formativa tan importante por sujetarse a un sistema que nos dice que hágalo de esta manera. ¿Verdad? En mi experiencia he tenido la dicha de tener esa apertura, pero creo que eh, pues trabajar en ella y en la conciencia de la importancia de desarrollar todas estas estrategias más innovadoras, más creativas, no tan rígidas, apegadas tal vez a un sistema evaluador de exámenes, qué sé yo, ¿verdad? Eh, pues nos permita poder entonces movernos de una mejor forma, tanto para nosotros como docentes como para los estudiantes. Claro, Vilma, muchísimas gracias y muy válida su posición. Gracias por la intervención. Adelante, Diana. Gracias. Sí, a veces siento que el tiempo, y principalmente en cursos colegiados, ¿verdad? Que tenemos que ir al mismo ritmo los dos profesores. De hecho, a veces a mí me pasa que yo siento que como que voy más lento y cuando le pregunto al otro profesor ya va como otro tema más adelante, ¿verdad? Entonces siento que a veces como que no nos queda ese espacio para detenernos un poquito más, hacer más como reflexión de lo que estamos haciendo, alguna evaluación más formativa. Y tal vez también podría ser como algún acompañamiento, qué sé yo, como que en cuando uno lleva un curso de estos de la parte de METICS y de la parte de ver cómo mejoramos la parte de formación, que haya algún acompañamiento como para que uno pueda aplicar cierta herramienta en algún curso y después mandarlo a retroalimentación del profesor o algo así. Por ejemplo, cuando yo llevé el curso de didáctica universitaria me gustó mucho porque era un curso como largo y uno podía como aplicar la herramienta que diseñó con el grupo y después recibía retroalimentación de la profesora. Entonces, algo así, ¿verdad? No necesariamente que los cursos que llevemos sean muy largos, pero que tal vez nos dejen un proyecto que al final, o a mediados de semestre, o al final nosotros podamos aplicar y tener alguna retroalimentación de algún profesor, por ejemplo. Ahí lo dejamos para que lo escuche la directora del DEDUM también. Muchísimas gracias, Diana, por la intervención. Y sí, a veces es un poco curioso porque acá estamos hablando de la importancia de la realimentación y de la revisión de esa práctica como un proceso sostenido. Y no nos pasa únicamente a nosotros en la UCR, sino a nivel general. A veces tomamos un colectivo de docentes, les preparamos o les capacitamos sobre cierta herramienta, sobre cierto recurso y adelante, vaya. Juegues a la hora usted solito, como decimos popularmente, y dejamos muy de lado esa posibilidad de la realimentación para poder realizar ajustes, que si bien es cierto, el profesor y la profesora lo podría hacer por sí solo, siempre es importante contar con ese otro punto de vista más objetivo y tal vez menos involucrado en el proceso. Quería retomar por acá un comentario que hace la profesora Valerie. Ella nos dice, pienso que sí, que sí la flexibilidad, que sí, la flexibilidad debe existir, pero también se deben dejar claros los parámetros de la implementación de las innovaciones educativas. Crear espacios para compartir las innovaciones. Esto puede iniciar por áreas de formación y luego ya de forma colectiva institucional. Valerie, curiosamente, nosotros, parte de lo que nos alentó a hacer actividades como esta, como el encuentro internacional, es dar a conocer aquel pequeño esfuerzo o gran esfuerzo que usted como docente está haciendo.
y que nosotros pudiéramos funcionar como vitrina. De hecho, de ahí viene el nombre de la segunda actividad que tenemos en esta mañana, para dar a conocer aquello que está haciendo. Y no solo para hacerle publicidad a lo que hacen estas personas que participarán en las vitrinas, sino también para que usted pueda comparar los esfuerzos que usted está realizando y saber bajo ese otro, bajo esos otros, bajo el análisis de esas otras experiencias, qué más allá puede llegar o qué tan innovador es aquello que usted está proponiendo de acuerdo a sus intereses y al alcance que puede tener. Ya para ir cerrando, quería compartirles una última diapositiva, porque decirles que acá logramos abordar todo lo que hubiera querido que sacáramos en discusión, pues iba a ser muy complicado. Y a manera de cierre, quería dejarles este enlacecito que está por acá. Pueden escanear también con sus celulares el código QR. Ahí lo que se van a encontrar es una carpetita, si no me equivoco, con cinco o seis referencias que encontré bastante recientes. Ese fue el primer filtro, que fueran bastante recientes, que tiene que ver precisamente con estrategias innovadoras de evaluación formativa a nivel universitario. Este, ahí se los comparto para que ustedes lo puedan buscar en los repositorios o en las bases de datos de sus universidades. Y créanme, creo que considerando la variedad de audiencia que tenemos en este momento, por lo menos una o dos les van a resultar bastante llamativas. Eh, no sé si hay algo más que quisieran agregar hasta este momento, o si no, pues para poder ir cerrando y que continuemos con el resto de la actividad.